Muchas gracias, Diana. Y alguno estará pensando, pues si se ha centrado en todas esas cosas, que mucho abarca, ¿verdad? Pues eso, que bueno, muchas de esas cuestiones tienen elementos comunes, entonces tampoco es un problema. Bueno, de forma muy rápida, porque las ponencias nos han indicado ese tiempo de unos 25 o 30 minutos, y uno tiene también cierta capacidad para dispersarse y huir de los problemas, aunque siempre corren más los problemas y te acaban atrapando, y entonces pues no comer más tiempo. Simplemente los agradecimientos de rigor, agradecer a los organizadores, a Xavier, que estaba por ahí, y a ti la invitación, a ti, Diana, y a la Fundación Jiménez Abad, pues por permitir este marco para debatir de forma tan intensa como hemos visto en la sesión anterior, ¿no? Y eso que quedaba allí. Muchas de las cuestiones que se han ido apuntando en la sesión anterior, pues pueden ir saliendo ahora, ¿no? Por apuntar algunas, desde el derecho a la fuga, no lo ha dicho así, probablemente porque López Ramón es un catedrático, es una persona de orden, y decir derecho a la fuga pues le debía de costar un poco, pero hasta esas otras cuestiones que veíamos por ahí, pues la globalización, los efectos de la globalización en el tema de los movimientos migratorios, el significado de las barreras, todos los problemas de cohesión e integración, la función de las fronteras, lo de los dispositivos conceptuales, el papel de la crisis, la movilidad como una forma de actuar en el mundo, la idea de una nueva ciudadanía. Bueno, algunas de esas cuestiones van a ir saliendo en lo que voy a ir planteando. He optado por hacer una visión un tanto más panorámica, entonces si alguien tiene interés por alguna de estas cuestiones, parte las tengo también publicadas en algunos artículos y en algún librillo, pues no tengo ningún problema en que me ponga un correo electrónico, es muy fácil buscarlo, raul.susin@unirrioja.es, en Google se encuentra Raúl Susin, y podemos intercambiar si alguna idea queda un poco imprecisa de lo que voy a ir comentando, ¿vale? Bueno, yo creo que toda reflexión que se haga debe realizarse en un contexto determinado, no puede realizarse en abstracto, ¿no? Entonces yo creo que resulta básico, por lo menos aunque sea de pasada, en la maraña de cifras en las que nos encontramos, dar alguna pequeña contextualización, ¿no? Tras años de crisis, porque esto ya va de largo, es cierto que los movimientos migratorios pues han ido evolucionando, y la inmigración también se ha visto afectada, ¿no? Es cierto que esto hay que matizarlo, porque nos encontramos con que si el pico que aparece en el padrón continuo, el pico de inmigración de inmigrantes registrados en el padrón, creo que era en el año 2011, que eran 5,7 millones, es cierto que el padrón actualizado con fecha de 1 de enero del 2016 para 1 de abril, sabéis que va de un año, del 2015, daba 1 millón menos, ¿no? Aproximadamente 4,7 millones, sobre una población, el total español, de 46 millones. De esos 4,7 millones, 2,6 eran de fuera de la Unión Europea y el resto, 2,1, eran de la Unión. Vale. Es cierto que eso hay que matizarlo. Hay que matizarlo en primer lugar con el tema de nacionalizaciones, es decir, que a lo mejor ese millón es menos, ese millón que digo que se ha podido perder desde el 2011. Y hay que matizarlo también con el tema de segundas generaciones, que ya no cuentan como migrantes, ¿no? Y eso también es muy importante. Es muy importante para lo que viene ahora. Luego hay que matizar que es una tendencia que no está consolidada ni mucho menos. Incluso también podríamos complicarlo un poco más y decir, dentro de la maraña de cifras, no son 4 ni 5, sino son 6,5, 6,6 millones, porque hay que contar los que estaban empadronados y los que no, ¿no? Y los que no, dentro de esa cifra oculta, cifra negra, como queráis. Vamos un poco más a ampliar la mirada y cogemos una mirada global. Esa mirada global que nos habla de 244 millones de inmigrantes fuera de su país a nivel mundial, 3,3% de la población mundial, que ha ido incrementándose, 2,2 desde el año 2000, 3,3 desde el año 2015. 2 de cada 3 residen en Europa o Asia, y Estados Unidos es el que recoge a más, el 20% es sobre los 244 millones. Son datos de Naciones Unidas. Entonces, aquí, ¿okay? Sí. Una mirada europea, esto es importante también para la realidad en la que nos encontramos ahora, esos 120.000 son los que han llegado a Grecia e Italia desde el 1 de enero, en 2 meses. Vale, ahora si estuviera aquí Natividad Fernández Solá me diría que lo mezclo todo, que mezclo inmigrantes económicos con temas de deseados políticos, pero para lo que quiero sí que me va a servir, porque lo que yo quiero sobre todo ver cómo ese movimiento poblacional, esos flujos repercuten en la reacción del Estado elevando muros, y cómo esa reacción del Estado en cierta medida también tiene que ver con la percepción que se tenga del extraño, ¿no?
del inmigrante. Hasta el 25 de febrero, esos datos que aparecen ahí, 111.000 habían llegado a Grecia, de los 120.000, unos cuantos eran a Italia, y las cifras son de 2.000 al día. Como veis, es una situación que sí que requiere alguna actuación. A 1 de enero de 2014, 33,5 millones de personas nacidas fuera de la Unión residían en ella y 17,9 habían nacido en estados de la Unión distintos al que residían. Por ejemplo, el caso de los búlgaros que se nos citaba antes, o rumanos, ¿no? Fuentes, la Organización Internacional de Migraciones y Eurostat. Cuestiones también que importa tener en cuenta en esta contextualización es que se está poniendo de manifiesto la incapacidad de la Unión Europea para seguir con la política basada únicamente en cuestiones securitarias por una serie de factores, entre ellos algunos que cito. Por ejemplo, que esto también se ha dicho algo antes, las consecuencias de los estados fallidos que servían como elemento de contención, el caso de Libia, por ejemplo, ¿no? El incremento de refugiados solicitantes de asilo, Siria, Afganistán, Eritrea, que serían los tres elementos principales. Y luego también inmigrantes económicos. Esos tres elementos, la confluencia de esos tres elementos es lo que, digamos, que de alguna forma hace estallar el modelo basado únicamente en elevar más y más y más muros, ¿no? Cuestiones demográficas, geopolíticas, económicas, medioambientales, como veis está todo tremendamente enredado. Ese agotamiento que decíamos y que conviene que empecemos a pensar sobre todo dos cuestiones, que es lo que gira un poco la intervención. Dos cuestiones. Por un lado, y estaban al hilo de la presentación que hacía Xavier, por un lado hay que pensar el tema de los flujos, el tema de que hay que repensar desde la solidaridad y la humanidad una política basada única y exclusivamente en cuestiones securitarias, muros, limitaciones, fallas, concertinas, barreras, restricciones. Eso por un lado. Y por otro lado, que no podemos ignorar que la realidad que tenemos ya no va a ser la misma realidad como la que teníamos hace unos años. Eso es imposible. Aunque vengan menos inmigrantes, es que es imposible, ya no va a ser lo mismo. Y por lo tanto hay que trabajar no solo los flujos migratorios, sino que hay que trabajar también, y por eso se puede confundir, hay que trabajar también la realidad con la que nos vamos a encontrar en nuestras sociedades, que es una realidad que va a ser una realidad de diversidad. Entonces va a haber muros interiores en una sociedad que, digo, ya no volverán a ser de esa uniformidad y de homogeneidad. Y las categorías jurídico-políticas estaban pensadas para sociedades que eran uniformes, ese es el problema. Hay que repensar, quizás un poco enlazando con algunas de las cuestiones que planteaba Francesco, hay que repensar nuevas categorías jurídico-políticas que den cabida a la diversidad, ¿no? No es infrecuente encontrar cómo la ciudadanía que estaba sostenida las democracias liberales habían sostenido una santísima trinidad. Esa santísima trinidad era Estado, nacionalidad, ciudadanía. Entonces eso hacía que el modelo fuera integrador, incluyente, pero era un modelo que no acepta la nueva gramática que le impone la multiculturalidad. Voy pasando un poco rápido estas cuestiones. La ciudadanía se ha presentado de esta forma, en lugar de ser ha recuperado esa condición que tuvo ya en tiempos y que Marshall denunció, Marshall un politólogo en los años 49-50, que vino a denunciar que la ciudadanía hasta este momento, cuando se incorporó a la ciudadanía social, ha sido un arquitecto de desigualdades. Solo es ciudadano el hombre, el trabajador, el blanco. A partir de este momento, con la ciudadanía social en nuestras sociedades uniformes se da un concepto integrador. Pero lo que hoy ocurre, eso está pensado para sociedades uniformes. La sociedad británica de 1949 y 50, la del Estado del Bienestar y sociedades homogéneas. Hoy lo que ocurre es que con todo el tema de la multiculturalidad ese concepto de ciudadanía se ve desfasado y la propia ciudadanía se convierte en una barrera. Eso que os pongo abajo en azul un poco. Si mantenemos esa santísima trinidad, Estado, Nación, Ciudadanía, si mantenemos que solo se obtienen derechos a través de la ciudadanía, que solo se obtiene a través de la pertenencia a ese Estado-Nación, entonces hacemos que una buena parte de la población, recordad las cifras que veíamos antes, se quede fuera del demo, se quede fuera de esa comunidad política, se quede fuera de ser portadores de derechos, ¿no? Entonces la nacionalidad, de ser ese elemento integrador, se convierte en algo exclusivo y excluyente y pierde esa capacidad inclusiva y expansiva. En definitiva, podemos estar hablando de que aparecen esas fronteras interiores esas fronteras interiores de la ciudadanía. El derecho y la política, y es un poco lo que intento decir a partir de ahora, participa de una cierta xenofobia institucional. El propio derecho y la política contribuyen a alimentar. La xenofobia no es algo solo sociológico, algo cultural o antropológico, sino que es el propio derecho y la política la que contribuye a elevar esa xenofobia institucional, a elevar esas barreras, ¿no? Por ejemplo, insistiendo en reconocer única y exclusivamente esa forma de participar en la sociedad política, esa forma de ciudadanía.
cada vez la ciudadanía se convierte en una frontera que tiene que convivir con la paradoja que también se apuntaba antes de que con el tema de la globalización, con la intensificación de los flujos migratorios, las fronteras son cada vez más porosas y a la vez deben de mostrar unos confines cada vez más inexpugnables. Unos confines que vamos a ver que son reales y metafóricos. Lo que de fuera se interpreta, como veremos, como amenazas. Los discursos que se hacían antes, ¿no?, que en la mesa hemos oído como provocación o no, pero que identificamos fácilmente, ese uso de palabras como invasión, oleadas, tsunamis, todo eso que recuerda a catástrofes medioambientales o a cuestiones bélicas y que identificamos con los movimientos migratorios, pues nos remite en nuestro subconsciente o el subconsciente colectivo a la idea de que lo que hay fuera es una amenaza y conviene crear esas fronteras que nos levantan muros que nos protejan de lo imprevisible. En definitiva, lo que quería hasta ahora, hasta este momento, era contextualizarlo y plantear un desajuste. Poner de manifiesto que la realidad y el modelo jurídico-político, el Estado-nación, ciudadanía, pues se muestran insuficientes para gestionar las sociedades actuales. Sobre todo porque lo que hace es crear sociedades de dos clases, dualizaciones sociales, fragmentaciones, entre los que son y los que no son, ¿no? Y además insistir en que hay unos que tienen que vivir de forma, insiste en congelar al inmigrante, congelarlo eternamente en la situación de extranjero, porque nos vendrá bien porque incluso nos servirá para reforzar nuestra identidad, porque funcionan como un exterior constitutivo, el exterior que nos dice cómo somos nosotros, ¿no? Vale, ahora, una vez que hemos contextualizado, hemos visto que lo que tenemos es insuficiente, ya digo que he pasado de forma muy rápida, la cuestión está en esos confines que hemos ido elevando, tienen mucho que ver con el valor del extraño, con el valor que le demos al otro, con el valor que le demos al inmigrante. Los confines se irán levantando, se irán bajando en virtud del valor que le demos al extraño. Si, por ejemplo, consideramos que el extraño es funcional, por algunos elementos que veremos ahora, por ejemplo, económicamente, los iremos bajando, permitiremos que entren. Si permitiremos que entren, o los muros no van a ser solo físicos, van a ser físicos y también virtuales o metafóricos. Los rebajaremos, les reconoceremos más derechos, por ejemplo, ¿no? O si vemos que es realmente una amenaza, lo iremos elevando esos muros. En la funcionalidad, ¿cuándo los bajaremos? ¿Cuándo bajaremos los muros? Los muros los bajaremos, no podemos olvidar el Bauman que está en todos los sitios, Simón Bauman, que también aparecía, plantea que vivimos una sociedad de consumo. Consumir siempre hemos consumido, pero ahora estamos atrapados en un síndrome consumista en el cual consumimos hasta las relaciones, ¿no? Entonces el extranjero como un consumidor fallido y el extraño se presenta como un objeto de consumo. A veces vivimos la interculturalidad o el multiculturalismo, lo vivimos de una forma tramposa. Lo vivimos simplemente pues en la medida en que no nos compromete, en la medida en que podemos, es anecdótico pero no deja de ser cierto, en la medida en que podemos consumir en un japonés o comprarnos no sé qué, o ir a un curso de danza oriental o ir a algo que nos parece exótico. Para eso nos interesa el extraño o el inmigrante, ¿no? Solo es en eso, en la medida en que nos proporciona un placer, en la medida en que no lo proporciona no me compromete a nada y mi vínculo con él es un vínculo absolutamente débil. Esos vínculos débiles, en los cuales la solidaridad tiene muy poco papel, son propios de esa sociedad consumista. No es una relación bidireccional para nada, porque no hay un compromiso y no hay un intercambio, no hay un diálogo, que es un elemento importante que veremos luego, no hay un reconocimiento mutuo. Algún ejemplo de cine que se me ocurre pues son de este inmigrante es en Blade Runner, que no sé si supongo que lo habéis visto, un western futurista del año 80-81 de Ridley Scott. Entonces allí el inmigrante interesa mientras trabaja en el otro planeta y trabaja en las minas. En el momento en que quiere venir aquí a ser como nosotros, a reconocer su identidad, a tener tiempo, a vivir, y viene en la Patera, que es una nave espacial, pues entonces hay que eliminarlo. Y cogen a los Nexus, a Harrison Ford, y hay que eliminar al inmigrante, ya deja de ser funcional. Y en una película más reciente, Criadas y Señoras, ahí ocurre lo mismo. ¿Qué majas son estas criadas negras o estas criadas afroamericanas cuando me sirven para algo? En el momento en que quieren ser como yo, en el momento en que me levantan la voz, en el momento en que exigen algo, ya dejan de ser funcionales, ¿no? Ya no me sirven. Es una funcionalidad que nos permite en cierta medida pues eso, manejarnos, no solo cuestiones de consumo, jugar, ¿no?, en el juego de las sillas de las identidades.
Esta funcionalidad también tiene mucho que ver, y hay informes que lo han recogido, sobre la aportación económica a nuestro modelo de bienestar por parte del inmigrante, ¿no? El inmigrante, a través de, si hacemos un balance de cotizaciones e impuestos frente a demanda y consumo de servicios sociales, hemos salido ganando durante años. Hemos salido ganando de lo que aportaba el inmigrante y de lo que recibía, de lo que recibía o de lo que gorroneaba, si queréis, ¿no? De lo que gorroneaba de esos servicios sociales. Además, también han favorecido el incremento, hoy que es el día 8 de marzo, han favorecido el incremento de la actividad femenina en el ámbito laboral. Han dinamizado la economía frente a la dinámica de envejecimiento poblacional, algo que no se le debe de olvidar a Europa cuando establece tantas restricciones. O que los considerados irregulares también, incluso ellos, han contribuido a través de impuestos indirectos, por ejemplo, ¿no? En ese consumo. En definitiva, el elemento llamada es verdad que ha existido, pero no porque no sé quién, bueno, sí que sé quién hiciera una regularización de papeles, sino que el efecto llamada ha existido porque necesitábamos mano de obra, o el efecto llamada ha existido porque esto era un modelo de bienestar que se quería imitar y que querían venir aquí porque ansiaban vivir de esta forma, como lo que planteaba antes también Francesco, pero no por una cuestión de regularización. Claro, todo esto cambia, ¿no? Y al final nos encontramos con que vienen los bárbaros. Todo esto cambia, la crisis es un elemento también que alimenta este cambio, y el extraño se acaba viendo como una inquietante amenaza. En esa inquietante amenaza yo había cogido que había que tener en cuenta ese contexto de crisis, que yo creo que ya es conocido, que ha facilitado ese tránsito de la funcionalidad del inmigrante a la inquietante amenaza, y luego también cómo la opción elegida ha sido más de lo mismo, más muros y más muros que olvidan que cuantos más muros habrá más asaltos. Entonces nos hemos fijado única y exclusivamente, quería que me ibas a sacar ya lo de me quedan 5 minutos. Aún no, dame tiempo. Cuantos más muros, más asalto. Entonces, el valor del extraño, el nuevo valor del extraño tiene que ver con esas dos cuestiones, con cómo se ha vivido como una amenaza, una percepción de amenaza desde la funcionalidad, ya se deja a un lado eso. Las políticas de austeridad también han tenido mucho que ver en esto, en verlo como una percepción de amenaza, y cómo la opción que se nos ha ocurrido ante esa percepción de amenaza ha sido exigir más muros y más fronteras que contengan, ¿no? Que contengan la amenaza que está fuera, ¿no? Esos muros y fronteras, los que os decía, pueden ser físicos o virtuales, metafóricos. Físicos, pues tenemos las imágenes de los asedios a Ceuta y Melilla, que parecían escenas medievales. Solo faltaba la Guardia Civil, sin decir nada, el Guardia Civil cumplía órdenes. Bueno, aunque el caso último de lo de Tarajal, allí había algo más que hablar, ¿no?, sobre la función de la Guardia Civil, pero en fin, que lo dejamos allí. El caso es que las imágenes de asedio de Ceuta y Melilla sí que son claras de una imagen de una sociedad medieval. Solo faltaba, ya digo, el guardia de seguridad o el Guardia Civil o policía echando aceite con un cubo hacia los inmigrantes. Las imágenes de asedio en el Mediterráneo, las rutas de los Balcanes, los inmigrantes en Calais, todo eso da sensación de asedio. Los muros, concertinas, cámara de vigilancia, Frontex, el sistema SIBE, lo de 89,2 millones, ¿está por ahí? Sí. Eso es Frontex. Frontex, ahora no recuerdo en qué año era, en el 2014. En 2014 el presupuesto de Frontex, de esa Guardia de Fronteras, que ahora se ha revitalizado con otra guardia que se va a crear, si no se ha creado ya, la Guardia Europea de Fronteras y Costas, creo que estaba en tránsito de crearse, 89,2 millones. Estos eran unos datos de Amnistía Internacional, que decía, bueno, al margen de que Frontex plantea cuestiones de dudosa legalidad en el ámbito de derechos humanos, vamos a poner sobre la mesa que Frontex cuesta, y vamos, la eficacia, por mucho que nos digan que han cogido a tantos inmigrantes y nos han evitado la llegada de tantos inmigrantes, ¿a qué coste? Si solo miráramos coste de 89,2 millones de euros. Y eso que pone EASO es la Oficina Europea de Asistencia al Asilo, que son 15,6. Bueno, yo los datos que tenía de Amnistía Internacional. Pues entonces más a mi favor. Son fronteras físicas que no evitan los asaltos, no cumplen la función manifiesta. Sabéis que las instituciones políticas y las normas jurídicas a veces tienen función manifiesta y función latente. La función manifiesta, la que digo que va a servir. Vamos a evitar que entren y a regular los flujos migratorios, venga, vamos a ponerlo así. Y la función latente es contribuir a crear una fantasía de impermeabilidad, un poco también con esa función de legitimidad que necesitan los estados, que también estaba antes, ¿no? Esa fantasía de permeabilidad, el servir como un exorcismo, como que estos muros o esos frontes o sistemas de seguridad sirven como unos muros
sirven como una especie de muros que nos protegen frente a esa acumulación de extraños que hay en la otra orilla, ¿no? Al margen de que, como todo está muy enredado, de las connotaciones económicas que tiene todo esto. Todos los sistemas de seguridad no salen gratis, todos los radares y todo esto no salen gratis, y hay empresas que se están forrando. Por ejemplo, Indra, que es una no sé si se dice bien, multinacional española, un poco paradójico esto, pero se está forrando. Y así hay otras. Hay una empresa, hay un librito que lo tengo por ahí, que es el coste de la xenofobia o el coste de movimientos migratorios, no sé, ahora no recuerdo cómo es, que recoge cómo hay un entramado de agencias de empresas de seguridad privada y de tecnología que están haciendo el agosto con todas estas medidas. Con todo ello se está poniendo de manifiesto una neofeudalización del mundo, que es lo que estamos viviendo, por ejemplo, con la crisis de refugiados, ¿no? Es un poco paradójico porque, por un lado, parece que estamos diciendo que la globalización neoliberal exige que se bajen las fronteras y, por otro lado, estamos viendo que hay una estrategia de renacionalización. Cada Estado pone sus muros. Bueno, ahí he puesto muchos países que no todos tienen que ver con lo mismo, ¿no? Pero con la crisis de los refugiados, quizás el caso más claro sería el caso de Austria, por ejemplo, Hungría, nos podía servir, Macedonia, que también hablaba de levantar un muro, que no sé si lo ha hecho, y luego los otros no hace falta que sean muros, digamos, físicos, sino Bélgica, Suiza hizo un referéndum hace un par de años para limitar el tránsito de la llegada de ciudadanos de la Unión Europea, y había unos acuerdos firmados, y Bélgica lo mismo. También hace 2 o 3 años empezó a salir los medios de comunicación que ciudadanos europeos tenían problemas para estar en Bélgica y se les expulsaba si se consideraban que eran, como era el término, carga excesiva. Si era una carga excesiva para el modelo de bienestar de Bélgica, no eran ciudadanos europeos. En el caso de Alemania, Hungría, Francia, por lo que Dinamarca, lo que quiero poner de manifiesto es controles de pasaporte, por ejemplo, la limitación de Schengen, a eso me refiero con esa renacionalización. Los muros, además, ya no son solo nacionales, sino que también dentro de nuestras propias ciudades tenemos muros. Dentro de las propias ciudades, aquí tendría que haber algún experto urbanista y nos explicaría realmente cómo intentamos construir espacios de urbanismo, espacios donde vivir sin contacto con el otro. Todas las zonas estas, que aquí en España no hay tanto, pero cada vez hay más. En Sudamérica sí que hay muchas, que la película La Zona, por ejemplo, mexicana, cuenta muy bien eso, ¿no? Donde con cámaras de seguridad, zonas ajardinadas donde no tengo por qué salir a la plaza del barrio para jugar, ni tengo que llevar a mis niños, o tengo el pádel o la pista de squash o la pista de baloncesto o la piscina, ¿no? Son espacios igual de guetos. Esos quizás son pseudo-guetos residenciales, pero tanto esos como los suburbios confinatorios lo que hacen es crear espacios estratificados donde es inevitable, donde se intenta evitar compartimentos estanco, donde se intenta evitar cualquier contacto. La existencia de muros, digo, metafóricos, virtuales, no solo ya hemos puesto sobre la mesa algunos de ellos, y la misma idea de ciudadanía podría servir. Quiero reflejar aquí un poco lo que es esa idea que os apuntaba de xenofobia institucional a través del derecho y a través de la política. Las devoluciones en caliente. El Real Decreto este es el de la tarjeta sanitaria, los que aparece ahí, el 16/2012. Esos 2 ejemplos de devoluciones en caliente se introducen a través de una reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la del 2015. Entonces, son ejemplos de cómo nuestro ordenamiento tiene esa manía. Usa normativas nada o poco relacionadas con extranjeros para recortar derechos de los extranjeros. Uno el tema de la sanidad y el otro el tema de la seguridad ciudadana. Los centros de internamiento de extranjeros. Yo creo que no merece la pena mucho hablar sobre el tema de lo que significan como cárceles auténticas los centros de internamiento de extranjeros. Los contratos y compromisos de integración, que lo único que pretenden es hacer al extraño de acuerdo o construir el extraño con una semejanza epidérmica. Que sepa, yo qué sé, el himno nacional, que no existe, pero que sepa el himno nacional, ¿no? O los colores de la bandera, que se comporte de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es un comportamiento no bárbaro, el comportamiento español, ¿no? El uso de la inmigración, de los refugiados, del extraño, en clave populista y xenófoba, en discursos como los de Bilder, Le Pen, el UKIP, Pegida, Alternativa por Alemania, que hay elecciones en Sajonia este fin de semana, ya veremos qué es lo que pasa, Partido Popular danés, Partido Popular austriaco, Hungría, con el Badot, ¿cómo se llama este? Bueno, el primer ministro húngaro, que es Orbán, para echarle a comer aparte, Polonia. Las medidas como la requisa, que esto recuerda a medidas nazis, las medidas como la requisa a los refugiados, en algunos países como Dinamarca o en algunos estados de Alemania como Baviera, se les está requisando
los bienes a partir de una determinada cantidad si se considera que tienen demasiados bienes para su mantenimiento, para pagar el coste, ¿no? Bueno, en realidad, cuando hablamos de que cuántos naufragios hay, al final lo que naufraga realmente, da la sensación de que naufraga con todas estas medidas Europa, ¿no? Para sostener todos estos muros, me da igual, los físicos, los virtuales, los físicos a veces los tienen más fácil, ¿no? Pero bueno, los virtuales y los metafóricos requieren ahí una carga de legitimación constante. Hace falta estrategias de deshumanización, y esas estrategias de deshumanización existen. Por ejemplo, cuando vemos que los inmigrantes se agolpan como si fueran zombies en las vallas, o los vemos pasear en esas fotos que cogen los medios de comunicación por las vías del tren. Van pasando por las vías del tren, vagando, no se sabe hacia dónde, se supone que de Grecia al paraíso alemán, o a Dinamarca o a Suecia, o cuando están en el túnel, en el Eurotúnel, ¿no? en Calais, hacia Inglaterra. Las imágenes también, cómo retratamos, cómo insistimos en que el problema está en Siria, a lo mejor, y que retratamos las imágenes de inhumanidad, de mafias y de guerra que hay en Siria. Es que vienen de un mundo salvaje, ellos mismos son salvajes. El lenguaje, los giros retóricos, lo que os decía, usamos para hablar de los movimientos migratorios imágenes bélicas o de tsunamis, desembarcos, invasión, oleadas. Lo mismo cuando identificamos al inmigrante como un gorrón de nuestro estado de bienestar. Cuando lo identificamos con uno cristiano, que viene a acabar con nuestras identidades, o cuando lo identificamos con un terrorista, que acabará con nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestras vidas, ¿no? El caso que echa esto, el caso francés, el atentado este último de la discoteca, vemos que no eran inmigrantes de primera generación, ni mucho menos, sino que eran franceses, belgas. Estos muros adquieren pleno sentido, además, deshumanización y además pleno sentido con la concepción del otro como una auténtica amenaza, con la idea del miedo al otro, el miedo al que es portador de esas costumbres bárbaras. Y aquí lo que intento poner de manifiesto es que muros y miedo se retroalimentan, ¿no? Cuanto más amenaza siento, pido más política securitaria y más muros que se elevan más y más. Eso crea una distancia física, real y psicológica también. Y esa distancia física y psicológica hace que siga viendo al otro todavía con una mayor percepción de amenaza. Y eso hace que pida que me repliegue mi comunidad de semejanza y pida que los muros se eleven más y más. Los muros se siguen elevando más y más y veo lo de fuera todavía más lejos porque no lo conozco, no hay un diálogo, una comunicación con ello y entonces lo sigo percibiendo como amenaza y así, ¿no? Y hay un inmigrante que es el inmigrante amenaza por antonomasia. Cuanto más lejos sienta el extraño, más amenaza lo veré. La islamofobia, ¿no? La islamofobia tiene esa fuente. Cuanto más intensa y inquietante sea el extraño, pues más inquietante sea esa amenaza. Esto lo podemos ver en los eurobarómetros, Eurostat, como vamos viendo que los refugiados de la inmigración se van incorporando fuera, incluso más allá del paro, como la mayor preocupación. Y hay un avance de xenofobia y de refugiados. Los movimientos y partidos políticos xenófobos en Europa, hemos visto algunos. ¿Y cómo se contamina el discurso? Esto es interesante con lo que ha pasado ahora con lo de Siria. Con lo del Brexit, perdón, con lo del Brexit. Hace 2 o 3 años, un discurso, en 2013, inicio de 2013, de Cameron. Un discurso que le cogen 5.000 palabras. De esas 5.000 palabras no cita para nada de inmigración. Empieza a citar algo de eurofobia, pero nada de inmigración. A partir de entonces, 2014, elecciones europeas. UKIP, que es el partido de Nigel Farage, se llama este, ¿no? Pues que es el partido un poco xenófobo, no sé cómo decirlo, muy populista, xenófobo, eurófobo seguro. Vale, pues este UKIP es el primero en las europeas de 2014 y luego en algunas elecciones parciales a diputados, porque había habido varias bajas de la Cámara de los Comunes, pues también gana y que resta escaños a los conservadores. Eso hace que cambie el discurso de Cameron y ha contaminado su discurso. Y como ese ejemplo, podemos tener otros ejemplos de partidos que no son esencialmente xenófobos, pero están viendo contaminado su discurso por la existencia de los partidos populistas y xenófobos. El miedo a los bárbaros se acaba convirtiendo en lo que Todorov llama el enemigo íntimo de las democracias, una corrosión. Hay varios enemigos íntimos, uno sería el populismo, la xenofobia, ese miedo a los bárbaros. Tiene efectos tremendamente corrosivos sobre nuestra democracia. Pero cerrando el círculo, porque todo esto tiene posibilidad de dar vuelta de tuerca, decíamos funcional, amenaza, y de la amenaza se nos vuelve funcional. El extraño recupera la funcionalidad, pero mezclada con la amenaza, como chivo expiatorio. El extraño es el perfecto chivo expiatorio que requiere cualquier sociedad que se precie.
foco de males, lo de gorrón, inmigrante como carga excesiva, veis en unos ejemplos, legitima la existencia del Estado que nos promete protección, y es el fobotipo de lo propio. Congelado en su condición de extranjero, tú seas un extranjero siempre, sirve como exterior constitutivo de nosotros. Nos dice cómo somos nosotros porque sabemos qué es lo diferente, ¿no? Vale. Entonces ya la última parte que me quedaría sería el elemento de, bueno, esa sería la opción, eso es lo que nos plantea es que estamos avanzando en una especie de estado de excepción permanente, de sitio permanente en cuanto a restricción de derechos, que cada vez nos aleja más del Estado de Derecho. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la directiva de la vergüenza, la directiva del retorno del año 2008, en el marco europeo, que todo el mundo alababa también como un ejemplo de gestión de los flujos migratorios, y que frente a esa sociedad del menosprecio hay opciones, y la opción podría ser lo que en alguna declaración de derechos universal, que es una declaración universal de derechos emergentes, no es la del 48, se habla como derecho a la democracia plural. Esa democracia plural exige en primer lugar tomarse en serio el pluralismo de nuestras sociedades. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Vale. Tomarse en serio el pluralismo, reconocer el multiculturalismo en nuestras sociedades, dejar de lado discursos reactivos que plantean que la relación con el otro es simplemente un conflicto de intereses donde debe primar los intereses del ciudadano frente a los del inmigrante, y plantear el reto de la interacción que implique el conocimiento, interacción entre uno y otro, ¿no? Pensar la ciudadanía plural se reconstruye a través, o se construye, y si nos alejamos de esa sociedad del menosprecio, a través de pensar una ciudadanía que no se levante única y exclusivamente en la negación de la diferencia. No se trata de un discurso naif, tanto que antes hablaba un poco de la utopía, y cuando hablan de la utopía, yo siempre recuerdo una frase de Galeano que dice: vale, me están diciendo que yo soy utópico, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. No es el momento de ser muy pesimismo, ¿no? Por un poco de optimismo tampoco me va a venir mal. No se trata, ya digo, un discurso naif de renunciar a la universalidad, a la cohesión, a la integración, sino que eso nos identifique con asimilación. Se trata un poco de saber vertebrar, y a través del diálogo vertebrar la diferencia y lo particular, que no sea lo mayoritario, reconocer esas diferencias. Se exige salvaguardar. Todo proyecto intercultural no se sostendría si no conseguimos también eliminar esas asimetrías económicas, jurídicas, políticas. Entonces quizás lo primero sea salvaguardar los principios básicos del Estado de Derecho, que no se salvaguardan con algunas de las decisiones que se están tomando, con algunas revisiones del derecho de asilo, por ejemplo, con la directiva esa de retorno que hablábamos del 2008, con las devoluciones en caliente. Requisito necesario, pero no suficiente para combatir estas asimetrías. Revisar las políticas migratorias en distintos planos: económico, social, laboral, sanitario, cultural, educativo, y en distintas fases: llegada del inmigrante, asentamiento, residencia. Pero sobre todo lo que exige es reivindicar el establecimiento de un diálogo como conversación completa, a partir de que todas las culturas son imperfectas, todas las culturas son incompletas. El diálogo nos ha de servir, y ahora sí que voy concluyendo, para compaginar esa diversidad cultural con la universalidad propia de los derechos humanos, sobre todo con la universalidad propia en lo que es eficacia, garantía, reconocimiento, eficacia, garantía y respeto, para avanzar en esa interculturalidad como un concepto relacional, para acceder a una construcción compartida de lo bueno, ¿no? Que nadie tenga ese monopolio sobre lo bueno, para realizar una reconstrucción intercultural, de que hay un autor, Boaventura de Sousa Santos, que habla de la hermenéutica diatópica. La Declaración de Derechos Humanos es del 48, fue hecha por unos pocos países, sin contar con un montón de países que provenían de otras culturas diferentes. Bueno, una hermenéutica diatópica significa una interpretación con un pie en cada cultura, básicamente. Luego, si queréis, podemos decir algo más de eso. El diálogo nos permite comprender nuestro mundo como un intercruzamiento de culturas, esa racionalidad híbrida, y esto es importante también: facilita el diálogo, la humanización de las relaciones entre las personas en la vida cotidiana. Hay una frase de Jahan Beglu, que es un filósofo iraní que estuvo encarcelado durante muchos años por el régimen iraní. Bueno, muchos años, ahora no recuerdo cuántos años fueron, estoy exagerando y dramatizando, igual fueron 1 o 2 años, pero luego vino que queda igual, porque vamos, cuando te privan de libertad, que te lo cuenten. Luego ha venido a Occidente. Entonces, esta reflexión yo creo que es muy interesante sobre
la fragilidad del mundo en el que vivimos y la conveniencia del diálogo, ¿no? El futuro de nuestra civilización global en este frágil y vulnerable planeta depende de que sepamos vivir juntos. Vale, quizás no en armonía, porque el conflicto es esencial a la naturaleza humana, pero sí con capacidad para el diálogo y entendimiento mutuo. Y esta ya es la última. En conclusión, yo creo que dos planos que resultan interesantes para trabajar, y enlazando un poco con la presentación que hacía quizás Xavier, el paso de la sociedad del menosprecio, que decíamos que será la restricción de derechos y dejar la diversidad, a una sociedad decente, que significaría aquella en la que intentamos eliminar todas las causas de indignidad para las personas. Sería una gestión de los complejos migratorios, movimientos migratorios, más allá de esa habitual clave securitaria en la que nos empeñamos, y lo de ahora con Siria, Turquía no ha sido otra cosa que eso. O también una cuestión de habría que ver, por un lado Europa instrumentaliza, por un lado Europa clave securitaria, y por otro lado Turquía, hay que ver los dos elementos de la negociación, usa al inmigrante como un ariete para entrar en la Unión Europea, por 3.000 millones, por los visados, por no tener visados, y la otra condición y por facilitar la adhesión. Bastante tristeza para Europa. Y la otra cuestión, la gestión de la convivencia en el reconocimiento activo, no solo respeto pasivo, no solo respeto, sino también reconocimiento de la diversidad. Vivimos en una jaula de oro, Europa, muy grande y muy bonita, pero no deja de ser una jaula de oro. Estamos atrapados, aunque sea psicológicamente, estamos atrapados, ¿no? Y yo creo que se exige repensar nuestra relación con el otro, como decía John Sobrino, como una forma de ser con otros, ¿no? Un poco aprender que en el contacto con el otro, pues nos reconocemos, en el reconocimiento del otro es como nos entenderemos a nosotros mismos. Bueno, he ido muy rápido, pero más o menos me he pasado un poquito, ¿no? Vale. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.